Hola a todos, mi nombre es Antonella Cauda, soy estudiante del segundo año del profesorado en educación primaria y la vida del matemático que me tocó relatar es la de Niccolò Fontana. Niccolò Fontana fue un joven que nació en la ciudad de Brescia, que en aquel entonces dependía de la República de Venecia, que está ubicada precisamente en Italia. La data de su nacimiento es como que no está muy clara, se dice que fue entre los años 1499 y 1500, pero no se sabe con exactitud. Cuando él tenía 6 años, su padre, Michel Fontana, que era cartero del gobierno de Brescia en aquel entonces, fallece, lo que hace que su madre, él y sus 3 hermanos queden inmersos en una pobreza extrema. Esta pobreza hace que ellos no puedan comenzar a educarse hasta que Niccolò tuvo 14 años aproximadamente. Allí como que lograron juntar algo de dinero y comenzaron a pagarle a un instructor privado, a un tutor privado que se llamaba Francesco. Este instructor comenzó a enseñarles y cuando llegó a la letra K del alfabeto, literalmente la familia se quedó sin dinero, por lo que el tutor obviamente dejó de enseñarles y Niccolò continuó aprendiendo solo. Por eso se dice que su aprendizaje por ahí fue muy autodidacta, porque él todas las cosas que supo, que lo llevaron a ser la persona que es, las aprendió por sí solo, investigando, averiguando y como que aprendió de manera solitaria. De su vida personal ya de grande no se sabe mucho, sí se sabe que en una de las ciudades de Venecia se casó, pero no más que eso, no se sabe si tuvo hijos, si estuvo toda su vida con la misma persona, quién era esta mujer, es como que no está del todo claro. Bueno, otro suceso importante en la vida de él fue que en 1512 los soldados franceses invaden su ciudad natal, que era Brescia. Y si bien él pudo refugiarse en una catedral, recibió heridas muy importantes y que iban a marcar su vida para siempre. Y esto se debe a que un soldado lo hirió con una espada, provocándole un corte profundo en la mandíbula y otro en la tráquea. Esto hizo que su recuperación fuera larga y no volviera a hablar como antes. Comenzó a tener problemas para hablar, por lo que se generaron una serie de apodos en torno a este problema y el que finalmente le quedó y que él, por lo que se supone, lo tomó de buena manera, es Tartaglia, que significa tartamudo. Digo que él lo tomó de buena manera porque muchas de sus obras están firmadas con este apodo, Tartaglia, y que si nosotros googleamos a Niccolò Fontana, en muchas páginas aparece Niccolò Fontana Tartaglia. Es decir, sumaron como a su nombre este apellido, este apodo, lo sumaron como un apellido más. Pese a todas las complicaciones que tuvo a lo largo de su vida, haciendo referencia a esto de la pobreza estructural en la que estuvo inmerso, a esto de el corte que le generaron, que hizo que hablara mal, que era tartamudo, por así decirlo, él llegó a ser uno de los matemáticos más importantes y reconocidos del siglo XVI, trabajó como profesor de cálculo, profesor de matemática en distintas escuelas de Vicenza, Verona, Brescia y en Venecia, todas ciudades, todos ubicados en Italia. Su éxito lo ganó participando en distintos debates, en distintas charlas. Sin embargo, se dice que él el 13 de diciembre de 1557 fallece y lo hace solo y pobre, a pesar de que llegara a ser una persona muy importante, un matemático muy importante. Igualmente, llegó a hacer aportes muy importantes a las ciencias y a las matemáticas. Uno de ellos, y me atrevería a decir que el más importante porque es el que en la mayoría se nombra y se resalta, es que él fue quien descubrió un método para resolver ecuaciones de tercer grado. Y la historia que hay detrás de esto es muy interesante porque se dice que en 1535 uno de sus colegas lo reta a un duelo y como él era muy competitivo y le gustaba mucho ganar, aceptó.
y logró resolver las 30 cuestiones que le había planteado su contrincante utilizando esta fórmula, mientras que su contrincante no pudo resolver ninguno de los problemas que Tartaglia le había propuesto. Todo este éxito que él tuvo en ese debate, en ese duelo, llegó a los oídos de Cardano, quien le pidió que por favor le dijera cuál era la fórmula, cuál era el secreto, cómo se resolvía, para aprenderlo, para saberlo, para utilizarla. Sin embargo, Nicolò le dijo que sí, que se la iba a decir, pero con una condición, que no tenía que ser publicada. Cardano, sin embargo, consiguió la fórmula de un matemático que ya la había publicado años anteriores, y la publicó. Lo que Tartaglia se enojó muchísimo con esto, aunque Cardano le daba la autoría a Tartaglia, Tartaglia no quería que se diera a conocer, se enojó muchísimo, le ofendió personal y profesionalmente y se volvieron súper archienemigos. Bueno, y si bien este fue el aporte más importante, realizó otros en el ámbito de la artillería, por ejemplo, o desarrolló una forma para el compás, o ideó instrumentos para determinar alturas y distancias inalcanzables, entre otras. Y a su vez realizó muchos escritos, entre los cuales podemos destacar Nuevos problemas e inventos, Nova Scientia, Quesiti Inventioni diverse, La Travagliata Inventione, Tratado General de Números y de Medidas y contra Arcatelli. Están todos en italiano, por eso es como que difícil leerlos y decirlos. Pero bueno, es como muy importante todos los aportes que hizo este matemático, y la verdad es que él no conocía nada acerca de la vida de él y me pareció súper interesante. Así que bueno, espero que a ustedes también les guste y les parezca interesante. Nos vemos, hasta luego.